Vamos a estar como hemos estado a través de los domingos pasados, a través de esta línea compartiendo y llevando el glorioso mensaje del Señor Jesucristo. En este tiempo, bueno, pues nos ha tocado estar hablando como tema principal que hemos titulado Los Inmortales. Hemos estado hablando acerca del alma, acerca de la inmortalidad del alma y acerca de lo que hay del otro lado de la muerte. Y hoy vamos a continuar con el tema que dejamos la semana pasada a la mitad, que fue la espera, ¿verdad? Y estuvimos hablando específicamente del paraíso y hoy vamos a estar hablando acerca del Hades. Y antes de comenzar, quiero pues nada más comentar. Me han preguntado por la palabra del domingo pasado, me han dicho, oye, ¿por qué tan serio? ¿Estabas molesto? Pues realmente no es que estuviera molesto o estuviera triste o desanimado, sino que, bueno, los que saben, ¿verdad? Tuvimos una pequeña cirugía en una de mis muelas y fue algo, digamos, físicamente incómodo. Pero bueno, ya hoy estamos mejores, nos hemos estado recuperando, bendito sea Dios. Gracias a ustedes también por sus oraciones, por acordarse de nosotros en sus oraciones, mis hermanos. Y bueno, pues hoy ya estamos en mucho mejor situación física. Mis hermanos, pues sin más preámbulos, vamos a iniciar esta tarde con la palabra del Señor, la espera, ¿verdad? Este es el tema número 3, segunda parte, la espera, y como tema vamos a estar hablando acerca del Hades. Y en nuestro versículo fundamental, pues es Filipenses capítulo 1, versículo 21, que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oremos para iniciar este tiempo. Padre, le damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de estar nuevamente en su presencia a través de esta línea, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que aunque esto, Padre, parece algo difícil, es algo que usted está usando, Señor. Es un medio que usted está usando, Señor, para de alguna manera comprobarle a su iglesia que usted está al pendiente y que usted está en control de todas las cosas, Señor. Y también, Padre, nos sirve, Señor, para poder ver la fidelidad, Señor, de aquellos que realmente le aman, Señor. Sabemos que al final todos seremos probados y seremos pasados por fuego, Señor. Nuestra fe tiene que ser probada y entendemos que esta es una forma de probar, pero también es una forma de evolucionar. Es una forma de crecer, de buscar estrategias, de entender, Señor, que la iglesia, Padre, no está limitada por las 4 paredes, sino que la iglesia sigue funcionando, Padre, más allá de estas paredes que nos rodean, Señor. Denos la sabiduría y el entendimiento. Le pido, Padre, que plante en nosotros, Señor, la fidelidad, Señor, y que terminemos todo esto, Señor, con una gran victoria, Padre bendito, que nuestra fe sea probada, pero salgamos vencedores en su nombre. Padre Santo, ya sea, Padre, que todo esto vuelva a la normalidad, o ya sea, Señor, que todo esto vaya caminando hacia planes diferentes que no conocemos, Padre, o planes, Señor, que usted ha establecido. Lo que sea, fortalezca nuestra fe, que nuestra fe no mengue, Señor, que nuestra fe aumente cada día más, Señor, y que estemos arraigados en la roca que es su Hijo Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues damos inicio entonces, los inmortales. Ese es nuestro tema y la espera. Segunda parte, la semana pasada vimos el paraíso, hoy vamos a estar hablando acerca del Hades. Así como nuestro Señor Jesucristo abrió el panorama para estar hablando acerca del paraíso cuando estaba en la cruz y aquel ladrón le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y el Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así también las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo abren esta situación para el lugar que es conocido como el Hades, y esto lo encontramos ahí en Mateo capítulo 16, versículo 18, que la muy ya conocida palabra donde se establece la iglesia, sobre la verdad declarada de Pedro, sobre esta iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta declaración, que al mismo tiempo es una
es un pasaje polémico, y no polémico porque no sea entendible, ¿no? Sino porque la religión popular se ha enfrascado en defender que esta declaración de nuestro Señor Jesucristo se establece sobre Pedro, y que realmente no tiene forma de malentenderse, porque la verdad es clarísima. Solo que tenemos que entender, hermanos, que una cosa es que cuando las iglesias, los movimientos, las religiones o las sectas tienen una idea, tratan de acoplar la palabra de Dios a la idea que ellos tienen, y esto no funciona así. La Biblia nosotros no la podemos acoplar a nosotros. La palabra, nosotros somos los que tenemos que acoplarnos a la palabra del Señor. Y esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, cuando le pregunta, ¿ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro contesta y le dice, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta declaración, esta palabra, en la que cada persona que logre declarar, creer, aceptar y recibir esta verdad, se convertirá, mis hermanos, en la iglesia del Señor. Y entonces, cada persona que menciona esta gran verdad se convierte y es una piedra viviente de la iglesia universal del Señor Jesucristo. Pero cuando le dice esta verdad, Pedro, le dice nuestro Señor Jesucristo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre esta declaración, edificaré mi iglesia. Y entonces aquí viene la parte que quiero enfatizar. Lo otro ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, lo hemos estudiado, no vamos hoy a entrar a ese punto, pero la segunda parte le dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que está fundamentada en el nombre del Señor Jesucristo. Es por eso que es importante la fe en Cristo, y a través de este estudio vamos a ir revelando por qué el nombre del Señor Jesucristo nos da el brinco, mis hermanos, de la muerte a la vida. En el nombre del Señor somos pasados de muerte a vida. En esta declaración, el Señor Jesucristo le dice, cada persona que logre entender esto, Pedro, esta revelación que ha recibido de lo alto, será parte de la iglesia alabada, de la iglesia perdonada, de la esposa, y cada persona que declare esto será su fundamento en la roca firme y en la roca fuerte, y las puertas del infierno, las puertas del Hades, las puertas de la muerte no prevalecerán. Es decir, no podrán detener a la iglesia, no podrán detener a las personas que han creído y han declarado esta verdad poderosa de fe. Y es aquí donde nosotros empezamos a analizar esta palabra Hades. ¿Qué significa la palabra Hades? La palabra Hades es utilizada en varias connotaciones, mis hermanos. Podemos verlo en varias formas en que se utiliza, y es por eso que pudiera traer un poquito de confusión a la mente de las personas. Básicamente la palabra Hades significa el lugar de los muertos. Eso significa, Hades significa el lugar de los muertos, o el lugar a donde van los muertos. Pero esta palabra bíblicamente se usa en dos connotaciones, es decir, en dos sentidos. La primera de ellas es un sentido simbólico, y la otra de ellas es un sentido literal, ¿sí? Entonces, en un sentido simbólico, la palabra Hades, todos de alguna manera somos absorbidos por la muerte y por el Hades. Es decir, pasamos de un plano físico y vivo a un plano espiritual, ¿sí? Y en ese momento somos traspasados a través de la muerte a una manera simbólica, en la que hemos pasado a un lugar, a un plano donde están las almas, o donde están los muertos. Entonces, uno habla de una situación simbólica, pero otro significado es el significado literal. Entonces, el significado simbólico, de alguna manera, mis hermanos,
La palabra de Dios dice que los que estamos en Cristo tenemos vida eterna. Y desde ahí vamos a partir para poder entenderlo. Tenemos vida eterna. Pero esto no significa que la muerte no nos va a absorber. La muerte nos va a absorber. Pero la vida eterna ya la tenemos. Y somos traspasados al paraíso del Señor. Y somos traspasados, así como la muerte tiene esa afectación sobre nosotros, también somos absorbidos por un ámbito del Hades. Es decir, somos traspasados a un plano simbólico donde somos trasladados por la muerte. ¿Sí? Somos trasladados a ese lugar. Pero hoy, en esta tarde, mi propósito es enfocarme en el Hades literal. Porque el Hades literal no es el lugar de muertos solamente, sino el lugar de los muertos sin Cristo. Y aquí es una doble muerte, porque están todos aquellos que están muertos en sus pecados y sus delitos y están en un lugar de tormento. Prácticamente Hades puede ser traducido también como infierno. Pero no se traduce como infierno literalmente, porque hay una segunda parte y vamos a entrar poco a poco en eso. Bien, quedando entonces habiendo quedado claro que el Hades es un lugar simbólico, pero también es un lugar literal. Simbólico, todos entran al Hades, todos son traspasados a un lugar de muertos, de un plano de vivos a un plano de muertos. Pero el Hades literal es un lugar prácticamente de tormento, donde van todos aquellos que no han recibido o que no recibieron en vida a nuestro Señor Jesucristo, o que no hicieron la voluntad de Dios. Y obviamente la voluntad de Dios en este tiempo es la obediencia a nuestro Señor Jesucristo y la fe en Él. Vamos a estar examinándolo a través de este pasaje que veíamos la semana pasada del rico y Lázaro. La semana pasada nos enfocamos en Lázaro y en esta semana nos vamos a enfocar en el rico, que dice el versículo 22 del libro de Lucas capítulo 16, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ya lo explicamos muy claramente eso. Y murió también el rico y fue sepultado. En el versículo 27, un poquito más adelante, dice: entonces le dijo, es decir, el rico le dijo al padre Abraham: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, y para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Cuando muere el rico, los dos de manera simbólica son captados por la muerte y son trasladados a la línea del Hades, pero uno es movido al paraíso de Dios y otro es movido al lugar de tormento. Ahí es donde se encuentra el rico. ¿Y qué llevó al rico a ese lugar? Pues fueron varias cosas, pero prácticamente lo dice aquí, o más bien lo podemos ver más claramente en la respuesta del padre Abraham, cuando el rico le dice: manda a Lázaro que vaya y les predique a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos y no quiero que lleguen a este lugar. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y entonces la respuesta del padre Abraham le dijo: mira, primero que nada, no los voy a mandar. No lo voy a mandar porque si ellos ven a una persona que se levanta de los muertos, menos le van a poner atención. Esa es la primera. La segunda es que ellos tienen algo que, si siguieran, les salvaría de llegar a este lugar, y es la Escritura. La palabra del Señor tiene toda la revelación y tiene toda la autoridad para poder llevarle al hombre el entendimiento, para que salve su vida y salve su alma. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas. ¿Ve? Eso lo dice la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas formas, muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres, les habló a través de los profetas. Eso es precisamente lo que se refiere nuestro Señor, el padre Abraham, cuando se refiere: tienen a los profetas y tienen a Moisés.
a ellos escuchen, que los oigan a ellos. Pero ahora Dios dice que no está hablando por los profetas y no está hablando por Moisés, sino que está hablando a través de su Hijo Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es ahora el único, así como lo dijo con Pedro. Pedro, esa declaración que tú acabas de hacer de quién soy yo, es precisamente lo que hace posible que las puertas del Hades no vengan contra ustedes, no los detengan. Y por eso, aunque ustedes pasen al plano del Hades, el Hades no podrá detenerlos de una manera literal, sino que ustedes habrán pasado de muerte a vida. ¡Wow! Esto está extraordinario. Las puertas del Hades no prevalecerán. Todos aquellos que confiesen a Cristo Jesús no podrán ser detenidos por el Hades. Podrán ser trasladados por la muerte. Podrá estar el Hades con la boca abierta, con las puertas abiertas. Pero los que hemos creído en Cristo Jesús, hemos pasado directamente a su presencia. Gracias a nuestro abogado, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias a la fe en Cristo Jesús. Es por eso que dice aquí muy claramente, ahí el Señor Jesús dijo, oigan a Moisés y oigan a los profetas. Pero aquí en el libro de Hebreos dice, ya no los profetas, ya no Moisés, sino Dios ahora nos está hablando a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces las puertas del Hades, cuando morimos, se abren para recibirnos, pero nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, nos toma y nos pasa de largo hasta su misma presencia. Triste es para aquellos como el rico, que no creyeron en aquel tiempo los profetas y en Moisés, que no buscaron, que no indagaron, que no creyeron, que no obedecieron. Así en este tiempo, tristemente para todos los ricos, es decir, los que entran en ese esquema, que no han escuchado la voz del Señor Jesucristo, que no se han arrepentido de sus pecados, que como dice la Escritura, dice, ni los mismos ángeles se atrevieron a hablar cosas, dice, y estas generaciones han hablado cosas terribles contra todo aquello que desconocen. La gente, mis hermanos, se ha volteado en contra de Dios, le ha dado la espalda a Dios, y como el rico, llegarán a aquel lugar cuando entren a la muerte, la garganta del Hades estará abierta para tragarlos vivos. Y entonces el Hades es un lugar de tormento, porque lo dice el rico, dice, manda a Lázaro, porque estoy en esta llama que me atormenta, llama, ya desde ahí hay un tormento, ya desde ahí hay fuego en aquel lugar. Pero el Hades, aunque puede puede entenderse como un infierno temporal, no es el lago de fuego, no es el infierno donde será trasladada a la gente una vez después del juicio. Porque así como el paraíso es la parte intermedia para los que creen en Cristo Jesús, así el Hades es un lugar intermedio para los que no han creído en Cristo Jesús. Cuando Cristo venga, seremos resucitados y en nuestro cuerpo seremos llevados totalmente a su presencia. Así también los de que están en el Hades serán sacados y resucitarán para juicio, es decir, vendrán a resurrección y entonces serán lanzados también al lago de fuego. Pero eso lo vamos a ver ahorita. Bien. Le dice el rico, manda a Lázaro que toque que meta su dedo en el agua y toque mi lengua, porque estoy en esta llama de tormento. El Hades, sí, mis hermanos, es un lugar intermedio, pero es un lugar de tormento de día y de noche, y no hay paz en este lugar. Podemos ver también algo tremendo. No sé si usted ha analizado esto, pero mire la postura del rico. Todavía después de todo lo que lo llevó a ese lugar, mire la arrogancia que él tiene. Le dice, Padre, manda a Lázaro. Todavía lo quería tratar como si fuera su sirviente. Todavía lo quería tratar como si fuera un mandadero. Note esto, que las personas, mis hermanos, que llegan al Hades, no cambian su mentalidad. Pueden estar en tormento, pueden estar sufriendo, pueden estar llorando, pero su alma, lo que ellos fueron,
porque nunca tuvieron un cambio de mentalidad, nunca tuvieron un cambio de alma, nunca tuvieron un cambio de amor hacia los demás. Eso es básicamente la misma conducta que tienen de aquel lado. Y es por eso que los que están ahí, mis hermanos, se la pasan quejándose, se la pasan echando y gritando y maldiciendo, porque realmente su alma nunca fue transformada. Y esa es la idea de conocer a Cristo Jesús en esta tierra, de que nuestra mente y nuestra alma sean transformadas. Este mundo, mis hermanos, es un basurero. Este mundo lo podría decir como, es más, voy a decirlo como chiquero, es un basurero, es un lugar lleno de basura, de mugrero, que cuando el ser humano no abre su corazón para que el Señor Jesucristo lo limpie y lo purifique, este corazón está lleno de toda esta basura que ofrece el mundo. Y cada vez que vemos y cada vez que nos enredamos, cada vez que le abrimos las puertas de nuestro corazón a la basura de este mundo, eso contamina y contamina y contamina. Y esto es una manera muy natural. El hombre nace en el mundo y se va contaminando. Llega Cristo y lo limpia. Pero si al llegar Cristo seguimos, hermanos, introduciendo la basura de este mundo. Y cuando digo basura, no solamente me refiero a los placeres, no solamente me refiero a la inmundicia, sino que me refiero también a los sentimientos del corazón. Note que el rico no está diciendo nada malo, está diciendo manda a Lázaro, pero note que esa situación está hablando del corazón, de una arrogancia que lo llena. Entonces, cuando hablo de basura, también estoy hablando de enojo. Ese enojo que tú sientes, ese coraje que tú sientes hacia alguien o hacia un grupo de personas, esa desprecio que tú sientes, ese celo, es todo aquello que no proviene de Dios, que dice el libro de Efesios que son producto de la carne: arrogancia, soberbia, enojo, falta de perdón. Hay personas que dicen, yo ya me arrepentí, ya le entregué mi vida al Señor Jesucristo, pero a esa rata de dos patas no la puedo ver ni en pintura, santo Dios de mi vida. Y sacan, mis hermanos, y empiezan a maldecir y empiezan a echarle a la gente, y a ese no lo voy a perdonar, y que Dios me perdone, ¿no? Y otros dicen, y me voy a bajar de la cruz en un momento para echarle. ¿Qué te pasa? ¿Sabes lo que es eso? Eso no proviene de Dios, esa es basura del mundo. Y si tú acarreas esa basura no puede entrar en la presencia del Señor. Esa basura tiene que ser quemada. Es por eso que en muchas ocasiones la palabra de Dios, y ahí confunden mucho, porque la palabra de Dios habla del mismo Hades y de este lugar como el lugar, o lo traducen, ¿verdad?, como un lugar, como un basurero que tenía en aquel entonces a las afueras de Jerusalén, donde se tiraba la basura y se quemaba la basura. Y dice el Gehenna, ¿no? Ahí se quema la basura. ¿Y cómo puede ser el infierno eso? Precisamente ese es el infierno. El infierno es un lugar donde se quema la basura, donde el mugrero se tiene que desechar. Entonces, si nosotros no permitimos que el fuego del Espíritu de Dios queme toda esa basura, nosotros seremos quemados con esa basura perpetuamente y eternamente, mis hermanos. Así es que tengamos mucho cuidado, porque esto es el Hades. El Hades es el lugar, no el lugar de purificación. Algunos dicen, donde se quema, ahí se purifica. No, Señor, no es un lugar de purificación. Tu pecado no puede entrar a la presencia de Dios. Así es que si tú no lo sacas de tu vida para que sea quemado por el Señor, tú vas a ser llevado por esa basura a ese lugar de tormento, y ese fuego nunca se apaga. Entonces, el Hades, hermanos, es el lugar de espera de todos aquellos que no tienen a Jesús como su Señor y su Salvador. Todos aquellos que en vida no aprovecharon y agarraron al abogado que podría sacarlos de aquel lugar, al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ve? Entonces podemos encontrar 4 verdades básicas del Hades.
Primera verdad, los que se han ido no están dormidos, sino están plenamente despiertos y conscientes de todo lo que está pasando. Número 2, podemos entender que algunos se salvan a través de Cristo y otros no. Y los que no son salvos a través de Cristo están sufriendo en ese lugar que es llamado el Hades. Número 3, por lo tanto, aquí viene una verdad tremenda. Por lo tanto, la oportunidad de vivir una vida, fíjese lo que voy a decir, fructífera, que lleve fruto para la gloria de Dios, debe ser aprovechada ahora, en este tiempo. En otras palabras, y el punto número 4, verdad número 4, es que el Hades es la antesala del infierno, la antesala, es decir, el lugar de espera para ser lanzados al infierno. El infierno ahí está. Muchos tienen la idea de que tanto en el infierno como en el Hades, el infierno es el lugar final, el Hades es el lugar intermedio. Algunos tienen pensado que en el Hades o en el infierno están los demonios picándole a las personas y haciéndolos sufrir, riéndose, y agarrando de los pies, y órale, así. No es cierto, eso no es cierto. Y usted se va a dar cuenta de las personas que dicen que fueron al infierno y que han visto esta revelación donde los demonios están atormentando a los cristianos. Esa es una gran mentira, mis hermanos. Esa es una gran mentira. Los demonios no están haciendo sufrir a los cristianos en el lugar. El infierno es el lugar que la Escritura dice que son las cárceles de oscuridad, aquellos lugares que Dios tiene preparadas para Satanás y sus demonios. Y los espíritus que han sido lanzados a ese lugar están ya cautivos en ese lugar, ¿sí? Pero el Hades no es un lugar donde los demonios están riéndose y jalándole los pies y burlándose y haciéndonos sufrir. El sufrimiento es para todas aquellas personas que están esperando el juicio de Dios, que nunca recibieron la salvación para sus almas. Y por eso esto lo menciono con gran amor, pero también con gran temor, mis hermanos, a todas aquellas personas que nos escuchan, no juzgándote, no juzgándole, no diciéndole, no diciéndote, eres un pecador, aunque lo seas, no digo, no lo estoy diciendo directamente para que sea una ofensa, sino más bien para que recapacitemos. Y la idea, mis hermanos, de que demos fruto, no es para escaparnos del infierno o escaparnos del Hades, sino más bien para ser transformados, que nuestra alma sea transformada por el poder del Señor Jesucristo y haya realmente una integridad en nuestro corazón, en todo nuestro ser, que no vayamos llevando un cristianismo, digámoslo así, de forma hipócrita o con hipocresía, aparentando piedad, sino más bien realmente sintiéndolo de corazón, el amor hacia nuestro semejante, el dolor hacia los que sufren, el perdonar a aquellos que nos ofenden. Perdone de todo corazón, porque si usted no lo hace, todo aquello lo va a arrastrar a usted hasta ese lugar de tormento. Veamos un poquito acerca de lo que dice nuestro Señor Jesucristo, o lo que dice la palabra del Señor, de lo que es la muerte y el Hades. Dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, dice: miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, para matar con hambre y llevar toda clase de mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí podemos ver que la muerte, desde nuestra perspectiva mental y humana, es muy difícil tener un concepto de la muerte, ¿no? De quién es la muerte, pero de que la muerte es un espíritu que se mueve y que tiene autoridad. La tiene, mis hermanos, la tiene. Y esta muerte dice que se le dio autoridad para llevar la muerte. Le fue dada toda potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Es por eso que hay cosas que aún como cristianos no podemos parar, y hay preguntas que la gente hace, aún a veces por ignorancia,
preguntas que la gente hace y que es muy fácil contestar, pero a veces los cristianos no entendemos esto y no podemos decirlo, y dicen, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? Y si Dios existe, ¿por qué hay tanta guerra? Y si Dios existe, ¿por qué hay tanta mortandad? Y si Dios existe, ¿por qué aún los cristianos mueren? ¿Y por qué este hermano que era muy joven murió? ¿Y por qué este hermano que servía al Señor murió? Bueno, pues porque se le ha dado un poder a la muerte en este tiempo, mis hermanos, y dice que se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para que llevara a través de su poder y su dominio la muerte. Es por eso que vemos mortandad en la tierra, vemos hambruna en la tierra, mucha gente que muere de hambre en la tierra, mucha gente que muere en las guerras, gente inocente que muere en las guerras, porque se le ha dado esa autoridad. Y la muerte, mis hermanos, es puesta aquí sobre un caballo amarillo que lleva autoridad, lleva poder, y va llevando esta mortandad a través del mundo. Y mire lo que dice, y el Hades detrás de él. Y yo puedo ver esta imagen tal vez de manera simbólica, como una garganta abierta, esperando devorar todas aquellas personas que la muerte va quitando de la faz de la tierra a través de todas estas cosas, a través de las fieras que matan o que comen al ser humano, las hambrunas, las guerras, y veo al Hades hambriento por llevar a todas aquellas almas hacia él, y la muerte con este poder que se le dio. Pero también puedo ver el poderoso nombre del Señor Jesucristo arrebatando todas estas almas, mis hermanos, y llevándoselas a la gloria. Satanás, hermanos, sabe que le queda poco tiempo. La muerte no tiene compasión. El Hades no tiene compasión. Están buscando Satanás, sus demonios, la muerte y el Hades, su reinado. Está tratando de llevarse todo lo que pueda. Capturar todo lo que pueda. Y es por eso que ciega, dice la Escritura, que Satanás ciega a estas generaciones. Los ciega para que no les resplandezca la luz de la verdad. Pero lo que no entienden es que de aquel lado de la muerte viene con todo, y de aquel lado de la muerte está el Hades con la garganta abierta para consumirlos, y después de esto llevarlos al infierno. Y básicamente nuestra palabra y nuestro llamado de parte de Dios es llevar este evangelio de salvación, no de juicio, sino de salvación, para que todo aquel que cree en el nombre del Señor Jesucristo sea salvo de la muerte venidera y la muerte eterna. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 y 14 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, escuche, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Entonces el Hades es el lugar de los muertos muertos. Fíjese, de los muertos muertos, de aquellos muertos que murieron sin Cristo. El paraíso es el lugar de los muertos vivos, de los que murieron pero estaban vivos en Cristo Jesús. Y por eso dice el libro de Apocalipsis, dice el Señor Jesucristo: yo tengo las llaves, porque yo he vencido la muerte, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Y por eso le dice a Pedro: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y a ti te entrego las llaves del reino. Porque el Señor Jesucristo tomó las llaves del reino, tomó las llaves del Hades, tiene las llaves de la vida, de la muerte, tiene las llaves del Hades. Es decir, a quien Él quiere librar de la muerte, lo libra, porque Él puede hacerlo, y Él lo hace con todos aquellos que le entregan su vida y le entregan su corazón. Para todos aquellos que hemos creído en Cristo, hemos pasado de muerte a vida. En este último pasaje que acabo de leer, básicamente nos habla del juicio.
cuando el Señor Jesucristo venga y los muertos, hermanos en Cristo, resucitemos primero, después de eso resucitará también a los que murieron sin Cristo y serán juntados, serán sacados del Hades, porque el Hades los entregará y los presentará delante del gran trono de Dios. Y entonces, cuando sean presentados, se abrirán los libros y serán juzgados según sus obras. Esto es algo terrible, porque si somos juzgados según nuestras obras, somos hallados culpables. Es por eso que todos aquellos que salen del Hades para ser juzgados no tienen oportunidad. Por eso dice, y los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida, dice, serán lanzados al lago de fuego. Pero también dice que todos aquellos son lanzados al lago de fuego, al infierno, pero luego también el Hades es lanzado al fuego y también la muerte es lanzada al fuego. Y por eso dice la Escritura, y ya no habrá más muerte. Entrega tu vida al Señor Jesucristo para que libres tu alma de este lugar de tormento, porque ya después de ese lugar ya no hay vuelta atrás, ya no hay forma de arrepentirse, ya no hay forma de creer, ya no hay forma de salvarse. La oportunidad está en vida. Y si tú, mi hermano, has entregado tu vida al Señor Jesucristo, yo te voy a decir una cosa, y ojalá que puedas aplicarlo. Si logramos otra vez reunirnos, bendito sea el nombre del Señor, pero si no logramos reunirnos, quédate con esto en tu mente. Todas aquellas cosas de las que Dios te ha librado precisamente para que ya no caigas en ella. Si tienes odio en tu corazón, si tienes conflicto, si tienes celos, si tienes todo aquello que provoca la carne, pídele al Señor que te libere de ello, que lo queme, que te purifique, para que de esa manera libres también tu alma de ese lugar. Porque, mis hermanos, el creer en Cristo es el primer paso. Pero el permanecer en Cristo en santidad y en integridad nos toma toda una vida y nos va a costar mucho. Porque yo estoy seguro que muchos cristianos aún no quieren dejar de sentir odio, no quieren soltar perdón sobre las personas, no quieren dar fruto de salvación, mi hermano. Esta vida es el lugar para hacerlo. Así es que gracias por este tiempo, mis hermanos. Dios me los bendiga y démosle gracias al Señor que nos ha librado de la muerte y del pecado, y hoy tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones.